Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Hola a todos, bienvenidos al episodio 10 de esta cuarta temporada de Libertad o Muerte. Y les presento a nuestro panel estable, pero no tan estable, porque tenemos a un amigo que viene del lado oscuro de la fuerza y que ha tenido encuentros cercanos, de hecho, estos días. Don Danilo Cruz, ¿cómo está el día de hoy? Excelente, me siento con una dosis de incoherencia tal de que quise participar hoy día, así que estoy muy contento por estar acá. Puta, eso es genial, complementar tu lado progre. No ahondemos más en eso. Y debo presentar a la fémina del grupo, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo está el día de hoy, Clau? Riéndome de las cosas que se dicen. Bien, caga de frío, sí, pero bacán la lluvia. Lamentable por la gente que está en carpa, eso sí, uno no puede dejar de pensar en eso. Pero bien, chiquillo, lista para conversar con ustedes temas de nuestro chilito bananero. Oye, sí, efectivamente es triste. De hecho, una vez estuve en un congreso, en una charla, y me dio risa porque habían personas que no sabían de dónde venía esto del bananero, y es bien interesante, como darse cuenta del nivel que hemos llegado, ¿eh? Por ahí lo vamos a complementar alguna vez. Y quiero pasar al hombre de los controles, don Jorge Romero. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, y quiero mandar un recadito, así de entrada. Aquí hay no sé cuántos milímetros de lluvia, weón. Pero en Chile no hay planificación hídrica, así que recuerden estas lluvias para cuando tengamos sequía, cómo se perdió toda esta agua. Oye, sí, pero lo bueno es que tenemos un planeamiento estratégico con el marítimo líder, ¿eh? Acuérdate que dijo que para qué construir embalses si ya no está lloviendo. Y bueno, a nuestros auditores debo comunicarles que no tenemos en este caso al hombre del futuro, nuestro corresponsal Reuters, pero yo voy a tomar esta tarea, ardua tarea de darle un pequeño, como dice él, un periplo internacional. Y en este caso vamos a partir con el primer tema, que tiene que ver con que arrancan las negociaciones de tregua entre Egipto, Hamás, Qatar y Estados Unidos, según indica la televisión egipcia. La nueva ronda de conversaciones para alcanzar una tregua integral en la Franja de Gaza arrancó este martes en el Cairo, con la participación de delegaciones tanto de Qatar, Egipto, Estados Unidos y Hamás, a la espera de la llegada de una israelí, informó la televisión estatal egipcia Al Qaeda News. La cadena, muy próxima a los servicios de inteligencia de este país, indicó citando una fuente de seguridad anónima de alto nivel que estas delegaciones iniciaron las consultas para completar las discusiones para alcanzar una tregua integral en Gaza, a pesar de que Netanyahu se ha mostrado reticente a aceptar esta tregua. La fuente se limitó a añadir que se están realizando intensos esfuerzos por parte de los egipcios para contener la situación en Gaza, después de que esta mañana el ejército israelí tomara el control del lado palestino del paso fronterizo de Rafah, que tiene detenidos a muchos camiones con ayuda humanitaria. Y esto obviamente conecta al enclave con la península del Sinaí. Es un punto bastante estratégico y es una crisis humanitaria, pero en ciernes aún, que ustedes no lo crean, todavía no pasa. A pesar de todos los días, sigue sufriendo gente de lado y lado. Y en el mismo sector debemos señalar en detalle esta toma de control del cruce de Rafah por parte de Israel, porque de hecho prohibió, además de la ayuda humanitaria, el paso de personas, lo cual indica que no pueden salir ni tampoco pueden entrar, obviamente, y es algo bastante dramático. Todas las fuerzas israelíes cerraron completamente el cruce con Rafah, que obviamente divide la Franja de Gaza con Egipto, al sur. Al paso de personas y de cualquier ayuda humanitaria. Tomaron el control militar del área del lado palestino, dijo hoy el portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, Jens Laerke. Y ahí cito, abro comillas, las fuerzas de defensa de Israel están ignorando completamente todas las advertencias de lo que esto puede significar para los civiles y para las operaciones humanitarias en toda la Franja de Gaza, denunció, en relación con este bloqueo que deja sin acceso a la ayuda más esencial para sobrevivir a toda la población de este territorio, que comprende la Franja de Gaza.
Por el cruce de Rafah entraban hasta ahora la mayor parte de la limitada asistencia humanitaria que ha permitido Israel desde el inicio de la guerra el pasado octubre. El cruce secundario de Kerem Shalom entre Gaza e Israel, que es por el lado por donde entraba un reducido volumen de suministro humanitario desde el pasado diciembre, fue nuevamente cerrado hace unos días por Israel y no fue reabierto a pesar de que se comprometió con Estados Unidos a que lo haría. Ahora nos debemos mover un poco más al norte y debemos indicar que Putin ordena ejercicios con armas nucleares tácticas como respuesta a, comillas bien grandes, amenazas de Occidente. Obviamente en respuesta a los ejercicios conjuntos que se han realizado y que hemos visto a través de las noticias y que ellos consideran obviamente como un enfrentamiento, como una provocación. Según se confirmó durante esta jornada el Ministerio de Defensa de Rusia, Putin dispuso la realización de estas maniobras ante lo que llamó las amenazas de Occidente, tal como decía, abro comillas. Según lo que indica el Kremlin mediante un comunicado citado por la agencia EFE, ellos dicen que durante los ejercicios se llevarán a cabo una serie de actividades para la preparación y el uso de armas nucleares no estratégicas. Tanto la Fuerza Aérea como la Armada participarán en estos ejercicios, los que serán efectuados en el Distrito Militar Sur, zona limítrofe con Ucrania. Las maniobras buscan mejorar el nivel de preparación de las fuerzas nucleares no estratégicas a la hora de realizar misiones de combate, agregó la nota de prensa. En tanto, Moscú señaló que estas operaciones son en respuesta a las declaraciones provocadoras y las amenazas vertidas por ciertos dirigentes occidentales contra la Federación Rusa. De hecho, Dmitry Peskov, portavoz del régimen ruso, sostuvo que las maniobras fueron acordadas tras los dichos del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y del jefe de la diplomacia del Reino Unido, David Cameron, quienes deslizaron la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Esa es una nueva espiral de escalada de la tensión. No tiene precedentes y exige una especial atención y medidas especiales, mencionó Peskov, acusando a Macron de poner a los soldados de la OTAN frente a los militares rusos. Esta es una nota de intransigencia en la misma zona que está bastante complicada. Y siguiendo con los vecinos de Rusia más al este, Xi Jinping llega a Francia en su primera visita a Europa en 5 años. Con esto se dice que busca atenuar las tensiones que pueda tener con la Unión Europea. Este domingo llegó a Francia Xi Jinping para una visita de Estado que se va a prolongar hasta el martes y que se espera cuente con un fuerte contenido político y económico. Ya deberían haber terminado en este caso esta negociación, esta visita. Esto se debe a las tensiones comerciales crecientes entre la Unión Europea y China. El Xi Jinping llegó al aeropuerto Orly, al sur de París, donde fue recibido por el primer ministro francés Gabriel Attal. La agencia oficial de la visita de Xi en la práctica comenzó el lunes a media mañana, cuando fue recibido en el Palacio Elíseo por el presidente francés Emmanuel Macron, que para la ocasión estuvo acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La última gira europea de Xi fue en el 2019, antes del inicio de la sopa china, ¿no? Que era de ahí mismo. Obviamente, lo que se busca aquí es una reciprocidad comercial y una solución también para hacer frente a la guerra que está ocurriendo en Ucrania. Lo que se busca por parte de Francia, y ojalá buscan el apoyo, obviamente, de China indirectamente para poder apretar a Rusia. Se supone que iban a haber 2 actos protocolarios, una declaración a la prensa, sin admitir preguntas, muy propio de las dinastías chinas, y obviamente quieren mantener esto en sectores turísticos como los Pirineos, por ejemplo, para poder tener un ambiente un poco más distendido con el jefe chino. Y en la misma zona de conflicto, en este caso en el Medio Oriente, se debe indicar que Al Jazeera calificó como un acto criminal el cierre de sus oficinas en Israel. Esta cadena de noticias catarí calificó el pasado domingo como un acto criminal la medida aprobada por el gobierno de Israel de cerrar la emisión y las oficinas del canal en el país. Y no es Venezuela. El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu decidió en un paso lleno de engaño ratificar por unanimidad la orden de cierre de las oficinas de Al Jazeera. Condenamos y denunciamos este acto criminal israelí que viola los derechos humanos de acceso a la información, dijo la cadena en un comunicado.
Las autoridades de Israel retiraron las acreditaciones del personal del canal, bloquearon sus sitios web y prohibieron la emisión de su contenido mediante proveedores de medios. Al Jazeera calificó de irónico que esta medida fuera aprobada tan solo 2 días después del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ahora, pese al cierre, la cadena catarí confirmó su compromiso con continuar brindando sus servicios en todo el mundo y desafiar la represión contra la prensa libre por parte de Israel con el objetivo de encubrir sus crímenes de asesinato y arresto de periodistas, dijeron. En este sentido, recordaron que más de 140 periodistas palestinos han muerto mientras realizaban su trabajo desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre, mientras que el jefe de redacción de Al Jazeera en Jerusalén, Walid Omari, afirmó que ha habido más de 50 ataques contra periodistas del canal desde entonces. Cabe consignar también que desde este gigante asiático también, denominado Rusia, no sé qué tan gigante será, ellos emitieron una orden de captura contra el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El Ministerio del Interior ruso acusa a Zelensky de cometer un delito contemplado en el Código Penal de Rusia, aunque no entregaron mayores antecedentes. Este sábado, recién pasado, se emitió una orden de captura contra el presidente de Ucrania. El mandatario ucraniano fue incluido en la lista del Ministerio de Interior ruso de personas en busca y captura, según informó la agencia oficial TASS. Según la declaración, Zelensky es buscado en relación con un delito contemplado en el Código Penal de Rusia, que, como se había dicho, no entregaron detalles. El sábado recién pasado también se emitió una orden de captura contra el expresidente ucraniano Petro Poroshenko, que ejerció la jefatura del Estado entre 2014 y 2019. Con anterioridad, las autoridades han emitido órdenes de arresto contra otros altos cargos de Ucrania igualmente. En diciembre del año pasado, el Ministerio del Interior de Rusia puso en busca y captura, por ejemplo, al jefe de inteligencia militar, GUR, de Ucrania, Kirilo Budanov, después de que el Comité de Instrucción ruso iniciara un proceso penal contra él y otros 3 militares ucranianos. En abril pasado, Budanov fue arrestado en ausencia por la justicia rusa, acusado de terrorismo. Rusia también ha puesto en busca y captura a políticos de países de la Unión Europea. El pasado 13 de febrero emitieron una orden de detención contra la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, así como contra varios funcionarios y diputados de Letonia y Lituania. Según las autoridades rusas, la orden de busca y captura contra ellos fue adoptada por la destrucción y daños causados a los monumentos de soldados soviéticos en sus respectivos países. Y debemos dar un salto a nuestro pequeño charco. Y aquí tenemos que encontrarnos con esta figura emblemática, don Evo Morales, quien asegura que va a ser candidato presidencial por las buenas o por las malas. Este expresidente y líder oficialista del movimiento del socialismo, o MAS, como se conoce, advirtió el sábado recién pasado que será candidato presidencial de su partido para las elecciones presidenciales de 2025, a las buenas o a las malas, durante un mensaje a sus seguidores en la región de Cochabamba, que es su bastión político más grande y obviamente sindicalista. Morales aseguró que se encuentra habilitado para ser candidato, pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano, de la que nos salvamos nosotros acá, dictó una sentencia en diciembre en la que señala que la elección indefinida no es un derecho humano, como él había reclamado. Esa sentencia indica que una persona puede ser presidente del país por solo 2 periodos, ya sea de forma continua o discontinua. Este mandatario ya gobernó durante 3 periodos, del 2006 al 2010, del 2010 al 2014 y del 2014 al 2019. 13 años subió arriba, le encanta el poder. Hasta este momento estamos habilitados para ser presidente legal y constitucionalmente. Eso no está en debate. Lo que están haciendo es ver cómo en los autoprorrogados buscan cómo eliminar, cómo inhabilitarme. Esa es la pelea y no están pudiendo, afirmó Morales. El expresidente también dijo que cuenta con el apoyo y es defendido por gobiernos de izquierda de América Latina, y señaló como sus aliados a los presidentes Lula da Silva de Brasil y Nicolás Maduro de Venezuela. Se respira democracia en el aire. Y continuamos obviamente dentro de nuestro pequeño continente y debemos irnos a Panamá, en donde comienzan las votaciones en las elecciones más complicadas de su historia.
Las votaciones comenzaron este domingo en Panamá con la apertura de los centros electorales, en donde más de 3 millones de panameños están llamados a votar para elegir presidente y otros cargos, en una de las elecciones generales más complicadas de su historia. EFE informó que las elecciones cerrarán a las 16 horas, pudiendo prolongarse la hora de cierre si hay algún votante a la espera, según informaron las autoridades. Van a ser elegidos dentro de estos mismos comicios cerca de 885 cargos. Y esto es bastante complicado. Se van a elegir diputados, alcaldes y concejales. Se van a elegir, por ejemplo, 20 diputados al Parlamento, de ellos 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento, 11 concejales. Bastante complicado lo que están pasando nuestros congéneres panameños en estas, cuando te entregan, por ejemplo, un pliego de votación como nos pasó en las constitucionales acá. Y seguimos nos retraemos un poco hacia el sur y vamos a Perú. En este caso por una noticia bastante triste, pero que declara un poco la victoria de la libertad individual de cada persona. Una mujer con ELA falleció tras retiro de soporte vital en Perú. María Benito, una paciente de 66 años que sufría de esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, como se dijo, falleció el pasado viernes tras el retiro voluntario de medidas de soporte vital que la mantenían con vida, según informó su abogada, Josefina Miró Quesada, a través de un comunicado. En este sentido, según se indicó, ella murió previa sedación paliativa, rodeada del amor de su familia, y partió durmiendo conforme a su voluntad. En el comunicado se precisó que dicho procedimiento médico fue en cumplimiento de la sentencia firme emitida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, que en febrero del 2024 ordenó a Salud a respetar y garantizar la decisión libre e informada de María de rechazar los tratamientos médicos que prolongaban artificialmente su vida y la hacían sufrir en demasía. El derecho a rechazar los tratamientos médicos es una forma de adecuación del esfuerzo terapéutico, una práctica médica que se aplica cuando un tratamiento ya no es beneficioso para una persona y por el contrario le genera sufrimiento, indicó la misma abogada Miró Quesada. Permite a una persona no iniciar o suspender un tratamiento para que su enfermedad siga su curso, incluso si ello desemboca en una muerte natural. En este sentido, la jurista precisó que se trata de un procedimiento distinto a la eutanasia. Es decir, continúa normalmente la enfermedad, no se le aplica un final. Esta es una opción, como decía la abogada, distinta a la eutanasia, que es la aplicación de una sustancia letal que causa la muerte a solicitud del paciente, pero también una forma de ejercer el derecho a una muerte digna y es legal en el Perú. Continuamos en el mismo país, en donde Alberto Fujimori solicitó que se le otorgue una pensión y seguridad como expresidente de Perú, a pesar de estar obviamente socialmente condenado por la cantidad de violación a los derechos humanos, esterilizaciones incluso que se hicieron a personas en los campesinos y todo lo demás. Este expresidente solicitó que el Estado de Peruano le entregue una pensión económica y otras prerrogativas, entre ellas seguridad y combustible, que considera que le corresponden por haber ejercido la jefatura del Estado. Por la pensión que corresponde como exmandatario, él pide lo que se encuentra regulado y la seguridad del Estado que también le corresponde. Por extensión, vales de combustible también. Fujimori abandonó en diciembre pasado la prisión en la que cumplía 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, luego que el Tribunal Constitucional restableció el indulto que le otorgó en diciembre del 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Muchos medios locales informaron este lunes sobre la solicitud que envió el exmandatario al Congreso para pedir que se le entregue la pensión que por ley implica el pago de 15.600 soles mensuales, aproximadamente 3.900.000 pesos chilenos, para que se hagan una idea en este caso. Y vamos a otra noticia bastante dramática que está ocurriendo en Brasil, en donde ya han subido a 76 los muertos por inundaciones en el sur de ese país, y otras 103 personas siguen desaparecidas, y vamos contando. Las devastadoras inundaciones en el sur de Brasil han provocado la muerte de al menos 76 personas, y otras 103 permanecen desaparecidas, según informaron las mismas autoridades el pasado domingo. Las cifras no han dejado de aumentar en los últimos días, lo que refleja la magnitud de una tragedia que muchos consideran como inédita en la historia de la región. El estado de Río Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay, el más afectado por las lluvias, reportó 75 muertes en el último balance, mientras que el vecino estado de Santa Catarina registró un fallecimiento.
Además, se investiga si otras 6 muertes están relacionadas con la tragedia climática que azota a este país desde el inicio de la semana. Las inundaciones han causado el desplazamiento de decenas de miles de personas. Un total de 88.019 habitantes tuvieron que dejar sus casas y trasladarse a las de familiares y amigos, mientras que 16.609 han encontrado alojamiento en refugios públicos. Eso mientras un número indeterminado de personas siguen esperando ser rescatados desde sus hogares. En Río Grande do Sul, esta zona tiene 11 millones de personas, de habitantes, unos 421.000 domicilios permanecen sin energía eléctrica y 115 municipios carecen de servicios de telefonía e internet. En cuanto a las vías de comunicación, todavía hay 61 carreteras con bloqueos totales y parciales debido a la crecida de los ríos. El aeropuerto de Porto Alegre, en tanto, sigue clausurado luego de que las pistas de aterrizaje se inundaran. Es dramático lo que le está pasando a nuestros congéneres brasileños. Ojalá no pase aún más a mayores. Y damos un salto a Argentina. Y en este caso se debe indicar que Elon Musk realizó un llamado en el cual recomienda a este país a los empresarios para que vayan a invertir. El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, con el multimillonario Elon Musk, propietario de Tesla, la red X y otras empresas más. Ello en el contexto de un foro internacional que reunió a empresarios y líderes del área de las finanzas. Javier Milei aseguró en la instancia que su país es una promesa de prosperidad y arremetió obviamente contra el foro de Davos y los líderes de Occidente por la intervención estatal a los mercados que en su opinión trae más problemas que beneficios y la implantación de una especie de chamanismo económico. Se persigue al privado para que se someta a mandamientos de supuesta moral en cuestiones como el género, la cuestión racial o la cuestión ambiental, que muchas veces terminan atentando contra la libertad y la capacidad de las empresas para generar riquezas, añadió Milei, citado por la agencia EFE. Como en la actividad coincidió con Musk, con el que luego se reunió en privado, ambos intercambiaron mensajes en la red social X. Gran encuentro con el presidente Javier Milei, redactó el multimillonario, adjuntando una fotografía junto a él. Recomiendo invertir en Argentina, agregó. Y con esto hemos llegado al final de este periplo internacional. Y no le puedo decir los micrófonos son suyos, como dice nuestro amigo Ricardo, porque obviamente yo tengo que hacer las presentaciones. Así que mientras les propongo el primer tema de nuestra pauta, que corresponde al ambiente nacional, hay una tragedia que ocurrió, como todos deben saber, respecto de una marcha que se hizo con unos conscriptos en Utrecht y en el norte de nuestro país. Y en este caso yo debo consultarle a ustedes, y parto por ti, Claudita, respecto a las Fuerzas Armadas y las funciones que ellas llevan a cabo en contextos de paz o en situaciones de paz. ¿Tú encuentras que se justifica la existencia? Y también asimismo se justifican las maneras en las cuales llevan a cabo sus entrenamientos. ¿Será necesario tanto rigor para los soldados conscriptos en este caso? ¿Qué piensas tú de este tema? Yo creo que ahí pasaron dos cosas. Creo que el entrenamiento debe ser riguroso, ¿cachai? Porque si ante una eventual guerra no te van a preguntar qué vaya a comer o no te van a decir, mijito, se siente bien, ¿cachai? Pero yo creo que ellos pecaron en discrepar o determinar si la enfermedad que tenían podía ser algo complicado, no sé. Porque todavía habían varios que tenían problemas respiratorios, no sabemos si influenza, o algún otro tipo de cosas. No sé si el concreto que murió, porque dijeron que fue muerte súbita. A propósito de qué, desconozco. Puede haber sido un endocarditis, o puede haber sido una influenza, no sé, pero creo que pecaron en no enviar a un doctor o no revisar a los cabros antes de salir. Ahora, hay muchos de estos conscriptos que, ponte tú, hoy día escuchaba que decían, no terminé de tomar mi desayuno, ¿cachai? O sea, no podéis decir esas cosas si estáis ahí
en formación, ¿cachai? Porque finalmente es como que, puta, no sé, en caso que te llegue a tocar una guerra o algún problema, un conflicto entre fronteras, alguna cosa, no vaya a alcanzar a desayunar, no vaya a comer, no sé, unas tostadas con mantequilla y un cafecito. O sea, yo creo que se exagera para los dos lados. O sea, tampoco podéis ser tan estricto como no cachar que los cabros están enfermos, como tampoco podés esperar que te lleven unas donas o unas sopaipillas para tomar desayuno, ¿cachai? Creo que igual las cagaron en un sentido, pero no en el otro. No en el sentido de formar hombres que ante una eventual guerra. No sé si me expliqué bien. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Eso Sí. creo. De hecho para ponerle ahí un antecedente, porque voy contigo, Danilo, lo mismo que dice la Clau tiene mucha razón, y no puedo evitar el mencionar lo que vimos, que a todo esto les recomiendo a nuestros auditores vayan a ver el Cultura en Libertad, perdón, que emitimos esta semana, el día lunes, en el cual tratamos nosotros el tema de unos dichos, que ahí le voy a pedir a Danilo después que me recuerde el nombre del ser vivo, que el ser vivo que dijo esa sandez, weón. Pero respecto a lo que tú dices, Clau, tienes razón. Ellos están hechos obviamente para una situación que es límite en este caso, porque la guerra es el último recurso ya. Pero también no es menos cierto, y esto lo estoy agregando, no estoy rebatiendo nada de lo que hayas dicho. También no es menos cierto que todo lo que tiene que ver con las exigencias, por ejemplo, en este caso, las marchas que se hacen, sean extensas o no puede hacerse a las personas que han ingresado recientemente a eso, porque requieren una preparación. Y eso tampoco puede ser pasado por alto, porque de hecho las personas que tienen que hacer marcha, tienen que hacer otras cosas, quieren hacer, por ejemplo, cursos de combate especial, comando u otras cosas, fuerza un poco más de élite, también empiezan con entrenamientos que son básicos y empiezan a subir en intensidad a medida que pasa el tiempo. No lo puedes hacer de una vez, porque ocurren estas cosas, efectivamente. Porque tampoco puedes saber cómo va a reaccionar alguien que es nuevo en la fuerza, que tú no sabes qué problemas patológicos tiene, y menos si tampoco le han hecho análisis médico. Y ahí te doy la palabra a ti, Danilo, respecto a... y por interno ahí me dan el mensaje, pero Verónica Belkner, imbécil, no puedo decir nada más aparte de eso. Y si querés tú, Danilo, te desplayáis con eso, pero la misma pregunta que le hice a la Clau, Danilo, ¿qué piensas tú respecto de esta situación, de lo que ocurrió, con los antecedentes que yo también te acabo de dar? ¿Cuál es tu idea respecto a esto que ocurrió? ¿Se justifica tener a las Fuerzas Armadas? ¿Qué piensas tú respecto? Yo creo que obviamente las Fuerzas Armadas se justifica a todo evento, o sea, no somos una gran región que vive en comunidad. Entonces no somos una utopía bolivariana. Sí se justifica, obviamente que sí se justifica sus dinámicas de entrenamiento, su secretismo también en la forma de entrenar. Yo creo, no sé si secretismo, tú tienes una formación militar mucho mayor que la mía. Yo no tengo formación militar, mejor dicho, pero obviamente que se justifica. Como alguna vez se lo escuché a un marino en la época universitaria, son la reja del país. Cuando ocurre algo, ahí está. Cuando quieran entrar, ahí van a estar. Siendo bien burdo en el ejemplo. Y referente a lo que comentaba Verónica Belkner, exactamente su frase fue que, y abro comillas, con los 45 mamones del servicio militar de Arica perdemos todas las guerras, sean hombres. Pero hago la aclaración, o no sé si la aclaración, pero la salvedad de que hoy día martes salió un tuit de ella también diciendo que se había, pidiendo disculpas prácticamente de su dicho, que se había equivocado en la frase y en el cómo lo dijo.
Eh, a ver, si no, yo creo que está bien el hecho de que pida disculpas en todo caso, o sea, cualquiera se puede equivocar, o cualquiera puede tomar, o sea, por ejemplo, si uno se va más al callo, lo que dice Claudio igual tiene sentido. Quizás Verónica lo pensó de esa forma, o sea, oye, ¿cómo no van a resistir un ejercicio militar, por ejemplo? Pero decirlo de esa forma claramente es una estupidez. Y también tenemos que tener presente que esto eran conflictos, si no me equivoco, Oso, en donde estaban iniciando su formación militar. No es que sean experimentados y fueron a un ejercicio extremo después de 1 o 2 años de experiencia. Entonces, y aquí voy a leer, si es que sí, lamento, voy a leer la frase que dijo hoy día. Cito: lamento el sentido mensaje de ayer. Más allá de mi opinión personal sobre el rigor que tiene que existir en la institución militar, no consideré adecuadamente el dolor que viven las familias afectadas por este hecho. Politizarlo no es bueno. Infierno, Oso, de esa frase que les acabo de citar, ¿qué creen ustedes? Aquí a Infierno le consultó y después a Oso pensando en el rigor militar. Es que ahí, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que tú indicáis, Danilo, yo considero que respecto a las disculpas que pide ella, en este país nos estamos mal acostumbrando a las disculpas. A ver, no, espérate, que justo, no. Sí me importa la Clau. También a ella, bueno, Jorge, Infierno. Patriarcado. No, es que me están interpelando por interno. No, es que yo por interno en el chat de Oso le escribí que, como nos preguntó a nosotros, ahí está la Clau, puta, era la Clau, no importa, ¿cierto? Sí. Así como da lo mismo la Clau. No, es que pero como soy de izquierda, ya hablo cualquier weá. Claro, sí, se autocorrige solo, sí, eso es verdad. Pero sí. Lo que decías, por ejemplo, Danilo, de las disculpas que pide esta tipa, y como estaba diciendo, en este país estamos mal acostumbrándonos a que dicen imbecilidades y piden disculpas y está todo bien. Y no debiera ser así. Yo considero que las disculpas sí se pueden dar en ciertas circunstancias, pero cuando tú estás hablando, tienes cierta notoriedad pública o estás hablando de un tema sensible que va a llegar a muchas personas, sobre todo por esta misma notoriedad que te digo, tú no puedes darte el lujo de hablar tal como hablaríamos nosotros tomando una cerveza, que les da lo mismo a las personas lo que nosotros digamos. Eso es muy distinto a que yo diga, ¿sabéis qué? Yo pienso esto de la tragedia. Y tú, Danilo, me digas, por ejemplo, ¿sabéis que igual me causa, no sé, me da lata que pensé así porque no me cae bien? Ahí yo te puedo pedir disculpas, claramente. Pero no estar diciendo, ¿sabéis qué? Las personas que se les murió uno, los otros están casi que se mueren, no son niñitas. No, pues, weón. Claro. ¿Cachai? Entonces decir disculpas después, weón, es súper fácil. El raciocinio tendría que venir antes, weón. Bueno, considero yo. Ahí no sé, Jorge, respecto a lo que decía Danilo, lo que aportó, ¿qué piensas tú de esto mismo? Primero déjame coincidir contigo lo de las disculpas, pero hay caso y caso, y creo que es importante hacer la distinción. Como esta tipa es una donadie, ella puede disculparse, ¿cachai? No es el mismo caso, por ejemplo, cuando se disculpa el ejecutivo, ¿cachai? Lo que ella haga o diga no va a afectar la vida de nadie, pero lo que hace el ejecutivo sí, ¿cachai? Entonces son casos bien diferentes. Entonces yo creo que no, eso de si la aguantamos o no la aguantamos las disculpas, yo creo que da lo mismo por eso, ¿cachai? Porque es una donada y no existe, o no es relevante, ¿cachai? Pero sí es importante el tema del ejecutivo. Ahora, respecto al tema de las Fuerzas Armadas, les voy a contar una anécdota. Yo cuando era un joven infierno cercano, saliendo de la escuela, Infiernito ya, yo me presenté voluntario al hacer el servicio militar. Fui el día porque habían 2 días. Había un día para los que querían ir voluntarios y un día para los que querían excusarse. Yo fui el día de los voluntarios. Y cuando llegué allá, me revisó un médico. Y no me permitieron hacer el servicio militar, que yo sí quería hacer. Entonces, en ese sentido, claro, el médico me observó, me hizo varias preguntas, me examinó.
de muy buena manera. O sea, fue un examen bastante complejo para la ocasión, ¿cachai? Sin demasiados implementos para hacerlo, más que la camilla y la habitación. Pero eso me habla también de la responsabilidad que tenían en ese entonces y que yo no tengo por qué dudar que ellos tengan en general. Ahora, particularmente, hemos dicho muchas veces que el factor humano siempre es el que deja la cagada en todos los sistemas. Y puede ser que acá haya casos de irresponsabilidad, que no lo dudo. Ahora, hay varios dichos, y respecto a lo primero que preguntaste, Solibertario, si es necesario que esto ocurra, que se hagan estos ejercicios, yo creo que sí. Y hay dos dichos bien importantes aquí que respaldan eso y creo que son que dicen mucho de esto. Uno es: para tener paz, prepárate para la guerra. Y tiene que ver con el segundo dicho que dice: la disuasión es la mejor garantía para mantener la paz. Y por supuesto, cuando uno quiere vivir tener paz o no tener conflictos de violencia con los vecinos, la mejor manera de mantener esa paz es siendo disuasivo. Sí, y tenéis toda la razón. Civis pacem para bellum. Pero lo que tiene que ver con cómo por ejemplo, se ha desarrollado llamémoslo defensa o respuesta, no sé, yo no lo llamaría respuesta, pero o fundamentación del ejército ante esto, tienes al mismo general que no tiene idea, y eso se nota cuando tú ves, por ejemplo, una exposición que se muestra en las noticias que él hacía, que prácticamente dice que los soldados le enseñaron qué tipo de vestimenta tenían y era una nueva forma de enseñar, que eso me causó carcajada dentro de la imbecilidad que dijo. El tema de que ellos decidían qué ropa utilizar. Y eso es lo que dejó saber, él dio a entender. Pero por su gesto y cómo se expresaba, él claramente no sabía lo que estaba hablando. Él obviamente el general le dijo a los subalternos que le consiguieran la mayor cantidad de datos y de antecedentes. ¿Cachai? Pero lo que tiene que ver con, por ejemplo, el mismo entrenamiento que estamos hablando, sí, tiene que ser riguroso, pero insisto, debe ser gradual. Y estas personas, si mal no recuerdo, entraron este año, es decir, llevan meses. Y no puedes hacer un requerimiento de esta índole, sobre todo con personas que vienen de distintas partes del país, que no tienen la misma altura, no están acostumbrados a la puna que se da en la altura, y son hechos que pueden afectarla, pero tremendamente. De hecho, Claro. muchos no saben que, por ejemplo, no podís llegar y quedarte dormido a cualquier hora, en cualquier manera, o por ejemplo en el desierto. Hay ciertas condiciones que te impiden hacer eso, ¿cachai? Yo con todo eso aquí, por ejemplo, te hago una comparación, o sea, lo que pasó en Antuco con los militares que fallecieron, inclusive si bien fallecieron igual en condiciones extremas, las condiciones extremas de Antuco son totalmente distintas a las de Putre. ¿Cachai? Hay 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar de diferencia. Entonces, yo aquí te encuentro razón al decir, y mucha razón al decir que las condiciones de las localidades son totalmente distintas y tienen que ir preparados, mentalizados e instruidos en la forma en que van a abordar estos ejercicios. Está bien que haya un grado de dificultad, porque claramente es un ejercicio, es una simulación, me imagino, tú ahí podrás profundizar en ello, pero no podría, por ejemplo, llegar y pescar a ti, Carlos, o al infierno y decirle ya vamos y los dejo en el Chungarapua, ¿cachai? Que está en Isluga, por ejemplo, el volcán Isluga, o en los pies del volcán Isluga, que está casi camino a Colchane, que está a 4.500 metros sobre el nivel del mar, casi 5.000 metros. Entonces, ahí yo creo que hay una gran responsabilidad del mando directo, ¿no? Claudia, por ejemplo. Está incluyéndolo, está siendo inclusivo. Sí, estoy siendo inclusivo. Sigas corrigiéndote, autocastígate, muy bien. Pero sí, justamente es bueno que le dé el pase a Claudia y agregar eso, Claudia, respecto de la instrucción que se dé y todo, tal como dice Danilo.
efectivamente los mandos, pero no los mandos inmediatos, ¿ah? Los mandos inmediatos, o llámese suboficiales o comandantes de escuadra o como sea que estén organizados, que son los directos, los instructores que le llaman. Eso sí, obviamente tienen cierta responsabilidad respecto del hecho en sí, in situ, pero los que tienen la culpabilidad, en este caso, llamémosla organizacional, llevándolo al ámbito de la empresa que tanto le gusta a nuestro amigo Danilo, lo que tiene que ver con los mandos superiores que organizan estas marchas, que organizan este schedule o todo este calendario de actividades, no deben dejar pasar una cosa que yo considero importante, y esto es obviamente a título personal. Ellos son ciudadanos, son civiles que están prestando un servicio, por eso se llama servicio militar. No están ellos en su mayoría, porque hay algunos obviamente que son voluntarios, no están en su mayoría voluntarios, están cumpliendo con un servicio. Y no debemos perder de vista eso, porque cuando uno es personal del cuadro permanente o una persona quiere realizar funciones más allá, es decir, especializarse en algún curso, paracaidismo, combate especial, lo que sea, esa persona, como también dijo Danilo, va mentalizada y efectivamente va con esa idea y va obviamente con un entrenamiento además, porque para quienes no están escuchando, si es que lo ignoran, a mayor altitud el aire se hace más ligero, por así decirlo, entonces cuesta más respirar. Si usted en una bocanada, o usted por ejemplo camina hasta la esquina, camina 100 metros y usted está, las pulsaciones le suben a 120, fácilmente, si no tiene entrenamiento, pueden subirle en la misma distancia con el mismo esfuerzo al doble, y acaso no más. Entonces cuesta respirar, los músculos tienen menos irrigación, por ende la fatiga es mucho mayor. Entonces hay que poner mucho ojo cuando se pone una persona a esa altura, sobre todo si no sabe, y menos mentir en decir que ellos pueden decidir. Un soldado no tiene una puta elección que hacer ahí, eso sí me emperota, porque eso es mentira. Y lo otro, que el general diga no, que hacía calor en Putre a las 5 de la mañana, me estáis hueveando. Ahí, Clau, respecto a lo mismo que estábamos hablando, y en relación al tema que estábamos viendo de la pauta y todo eso, quiero además agregar algo respecto a esto, con lo que estábamos viendo, y que tiene que ver con el mundo militar, con la seguridad en nuestro país, que nos está haciendo tanta falta, y con esta condena de Yaitul, y que algunos dicen que van a haber más atentados como los que lamentablemente nos quitaron a 3 funcionarios carabineros de la manera más brutal que puede haber sido. ¿Qué piensas tú respecto de esto y de la vinculación de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en el sur o en situaciones de seguridad interna? Chuta. Está como que para Putin y de repente para el sur. No, yo insisto, obviamente, claro que si no tenían la preparación, obviamente iban a caer muchos de los conscriptos que estaban ahí caminando, ¿cachai? Ahora el tema de las mentiras, escuché cuando dijeron eso de que algunos habían decidido ir con polera, otros que se le habían sacado porque le había dado calor, y empezaron a hablar de qué temperaturas pueden haber habido ese día. Los gallos del tiempo dijeron que eran temperaturas bajo cero, y otro, el alcalde, creo que dijo que era entre 7 y 9. Así que no sé cuál habrá sido la temperatura real el día que ellos caminaron. Pero yo creo que igual hay harta responsabilidad que van a tener que ver qué se hace. No sé si realmente, porque dicen que el niño murió por muerte súbita, o sea, le vino como un infarto, y hay otros que dijeron que lo habían golpeado, y en la autopsia no declararon golpes ni nada, y creo que la mamá quiere que le vuelvan a hacer una autopsia. Entonces, bueno, ahí yo creo que recién está empezando el tema y van a tener que investigar más para ver qué pasó. Yo creo que igual hay irresponsabilidades, pero también, insisto, hubo exageraciones de cabros que empezaron a hablar hasta del desayuno. Entonces yo creo que son cosas totalmente diferentes. Respecto al sur, yo creo que cualquier otro gallo con pantalones, o sea, Piñera no lo hubiese hecho tampoco, menos. Después del atentado, los carabineros hubiese hecho algo, pero mucho más grande para investigar. O sea, otra persona hubiese mandado a
como te digo yo, al ejército o a alguien más, o hubiese creado una estrategia como para encontrar a los tipos que mataron a los carabineros. No sé si es un símil al Sendero Luminoso, ¿cachai? Porque para desbaratar el Sendero Luminoso hicieron harta pega con la gente, ¿cachai? Les pasaron armas a la gente, lo empezaron a instruir a la misma gente que vivía allá. O sea, se enfrentaron, ¿cachai? Hubieron muertes, hubo harto camino que recorrer para vencer al Sendero Luminoso, cosa que en Chile no está pasando, porque hablan de las RUF, de que el ejército, pero yo creo que tiene que haber otro tipo de estrategias para atacar a esta gente que realmente no son niños de pecho, ¿cachai? Es gente que realmente está dispuesta a seguir cometiendo este tipo de delitos. Yo creo que con la condena de Yaitul nos vamos a topar con hartas cosas más al respecto. Sí, pueden caer varias cosas. Y ahí tú, Danilo, ¿qué pensáis respecto de esto y de qué manera, por ejemplo, podría afectar tal vez esta situación que está ocurriendo con los mismos conscriptos que también están en el sur y que son los que hacen los patrullajes, controles u otras cosas, apoyados por personal de planta, sí, pero en su mayoría son conscriptos? ¿Le afectará, no le afectará, a pesar de que, por ejemplo, se dividen por zonas? Hay lugares allá donde están armadas y otras cosas, pero también tenéis Fuerza Aérea y Ejército. ¿Piensas que tenga alguna repercusión o algo así? O sea, yo creo que van a estar complicados con el hecho de que hay una desconfianza en el actual, ¿cachai? De la justicia. Entonces, con el tema de Yaitul, por ejemplo, ¿cómo lo conectamos con lo que tú estás diciendo? El hecho de que Yaitul haya sido condenado, yo creo que va a generar violencia en la macrozona sur. Eso va a desencadenar de que militares estén resguardando la zona a puntos específicos, carabineros, PDI, etcétera. Toda fuerza de orden se va a ver enfrentado a un aumento de violencia, pero el verse enfrentado, estos funcionarios van a tener que pensarlo dos veces al momento de actuar, porque yo creo, y esto es lo que yo temo, es que más allá de que haya una RUF, se va a generar una tendencia de decir que hubo una ¿cómo decirlo? Un exceso de uso de la fuerza. ¿Cachai? Ese es mi temor. Asimismo, por ejemplo, pensar en el daño colateral de lo que puede significar un estado de sitio. ¿Cachai? Entonces, la van a pensar dos veces. Y si es que van a querer actuar en algún caso de violencia o se van a echar marcha atrás. Eso me preocupa, el poco respaldo que pueda tener desde un sector que político, y lo peor es que este sector político genera incertidumbres y frena el avance y el apoyo a estas fuerzas, ¿cachai? A estas fuerzas del orden. Así que eso para mí es preocupante. Ahora tengo una consulta, Oso. ¿Mm? En estado de sitio, quien toma el control es... Te pregunto, ¿quién toma el control? El jefe de la fuerza. Exacto. Y sobre eso, ¿nuestras fuerzas armadas están preparadas para un estado de sitio actualmente? Siempre. ¿En estricto rigor o como para decir, porque sabes que también ese es el otro temor, o que quizás no mío, pero sí está en ese populismo político de la izquierda y la extrema izquierda de decir que al darle la ¿cómo se llama? El estado de sitio y el poder de decisión al ¿cómo se llama? El comandante en jefe, se puedan generar abusos, y ahí es donde se liga de nuevo a nuestra famosa época de golpe de estado. Es que es un trauma permanente que tienen. Sí, es un trauma permanente, pero en casos de emergencia, y aquí te pregunto, los conscriptos, los rasos, no sé cómo se llamarán los que están recién partiendo,
tienen el conocimiento idóneo para poder actuar de buena forma, o se puede pensar de que falta aún preparación. Porque yo no, si por ejemplo hay un estado de sitio, yo no creo que salgan los militares y vayan a generar o vayan a tener en su conciencia o en su ser el decir vamos a ir a reprimir a todas las personas que piensen distinto y que bla bla. No, yo no creo eso. Pero bajo un hecho de violencia pueden haber ciertos excesos que generen esas dudas y de lo cual se pueda colgar el populismo de izquierda y extrema izquierda. Mira, ellos siempre van a buscar colocarse de extrema izquierda, incluso de extrema derecha, de donde sea. Siempre van a buscar ubicarse en ese ámbito raro, gris, entre medio de qué es lo que sucede, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas cuando salen y este reflejo condicionado de la izquierda, weón, que van a dejar la cagada como en la dictadura. Pero cuando te digo, por ejemplo, que toma el control el jefe de las fuerzas y las Fuerzas Armadas, yo te dije siempre, sin dudarlo, de que pueden cumplir con el deber, es porque las acciones a las cuales ellos están predestinados o por las cuales están formados escapan a la ideología. ¿Y por qué te lo digo? Porque la mayoría de los conscriptos de las personas, porque tienes conscriptos, personal de planta y oficiales, para que se hagan una idea, eso es más o menos de menos a más. Y en el caso de los conscriptos, la mayoría, en su mayoría, al igual que el personal de planta, es decir, los suboficiales, son personas de clase media e incluso de clase baja. No tienes personas de clase alta. Tal vez. Y tú acabaste de decir un punto, ¿eh? Disculpa, y aquí te interrumpo porque dijiste algo súper importante. Algo súper importante porque no sé, cuando toman el control, en la actualidad no está ligado a un pensamiento político. Es que por eso te decía y por eso quería darte esa idea, porque la mayoría de estos imbéciles dicen no, es que van a empezar a reprimir y todo. Bueno, son parte del mismo pueblo que ellos dicen defender, y las acciones militares no están hechas o no están fundadas en ideología. De hecho, las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes según mandato constitucional. Y no tienen deliberación. Entonces, ¿qué es lo que se les dice? Por ejemplo, un caso bastante práctico y bastante gráfico, y ahí para obviamente darle la palabra también a los demás, lo que tiene que ver con el terremoto, por ejemplo. Se produjeron saqueos. ¿Qué dijeron a las Fuerzas Armadas? Vayan a controlar. ¿Qué es lo que buscaban los políticos? Que le habían puesto una pata en el culo a un hueón porque estaba robando. Esa era la principal preocupación de ella, y eso era el exceso de fuerza. Es lo mismo que tú, pues, Danilo. Si tú vas, por ejemplo, o yo, vamos a robar, bueno, no sé, un cajero, ¿tú quieres salir indemne de eso? ¿Que no te pase nada? Tienes que estar predispuesto. Si te gusta la lluvia, báncate el barro. Y eso es lo que a estos tipos no les gusta hacer. Y ahí te aprovecho de pasar a ti, Jorge, la consulta respecto a esto mismo que estábamos hablando, y cómo consideras tú que haya, por ejemplo, alguna injerencia dentro de las funciones de los militares en el sur, por ejemplo, con esto que pasó de Yaitur, por ejemplo, que salió, o con la violencia que hay, o con estos problemas que ha habido con el servicio militar y con los mandos de ejército en este caso. A ver, es que yo creo que este tema no se toma bien, weón. Porque hay que siempre tener en cuenta que estamos ante hechos de enfrentamientos con grupos militarizados altamente armados. O sea, esta weá no se va a resolver con que mandé un camión con helados y otro camión con peluches, ¿cachai? Entonces la pregunta real aquí es si estamos dispuestos a hacer lo que es necesario. Ahora el Danilo mencionó a los pelados, que son los que están haciendo servicio. Bueno, yo creo que ahí en esas situaciones mandan fuerzas especiales, bueno, porque te digo, ahí hay un enfrentamiento con grupos armados militarizados, ¿cachai? No van a mandar pelados, pues, weón, van a mandar una fuerza, ¿cachai? Algún grupo de trabajo, pues, weón, no van a mandar los pelados a eso, ¿cachai? No tiene sentido, ni para mí ni para ellos, ¿cachai? Claramente. Sí. Entonces, por supuesto que no van a estar los pelados metidos ahí, pues, porque no es el contexto no te da, ¿cachai? Y para eso se supone que está el jefe de la fuerza, para evaluar la situación y mandar a quien haya que mandar y con los recursos que hagan falta para hacer lo que hay que hacer. Ahora, y por ende un estado de sitio sería bueno. Un estado de sitio completo con toda la ley, por supuesto, y con garantías. Tienen que tener garantías, pues, bueno. Claro. Porque esta weá de tenemos los camioneros quemados, un conflicto que no termina, tenemos la mala utilización del nombre de mapuche
por grupos, weón, comunistas, marxistas, weón, chavistas, que están cometiendo delitos, ¿cachai? La mala utilización de los derechos humanos también. También, y oye, te voy a dar un dato, la mayoría de la población mapuche vive en Santiago. Y no está ni ahí con las mierdas que están pasando en el sur. Eso es un dato para dar un antecedente, porque Contextualizar, digamos. en una ocasión con un amigo que trabaja en Metro tuvo la chance de conversar con un compadre, con una persona adulta que es un lonco mapuche. De verdad, no un terrorista culiado chavista, weón, que anda weando ni levantando banderas culiadas que no son de este país, ¿cachai? Porque todos los que nacemos aquí en Chile somos chilenos, punto, ¿cachai? Da lo mismo que eres tu papá y tu mamá, si tú naciste en Chile eres chileno, weón. Entonces, sí, mira, yo creo que esto sí es una solución. Ahora, ¿de qué va a ocurrir? No, te digo al tiro. O sea, a mí no me cabe ni una duda y ni siquiera me imagino un escenario donde el gobierno, el ejecutivo, los diputados tengan las pelotas de apoyar al gobierno y declarar un estado de sitio, weón. Esa weá no va a pasar. Y claro que los militares no están interesados en que ocurra, ni van a mostrar voluntad en decir que quieren que haya un estado de sitio porque no tienen garantías constitucionales, porque van a terminar en Punta Peuco. Y aquí lo conecto con algo que dijo Claudio. No hay alguien que tenga los pantalones para poder tomar las riendas de esto. No, pero no lo hay. Es que ahí el estado de sitio, debemos aclarar para quienes nos escuchan, lo pide solamente el presidente de la República o lo decreta. Y dentro de 10 días debe ser ratificado por el Congreso Nacional. Ya, pero por ejemplo lo que pasó en Perú, si no me equivoco, donde se hizo, por ejemplo, esta ¿cómo se llama lo que le hicieron? Donde eximían de responsabilidad a los militares de lo que ocurrían para que pudieran restablecer el orden. Podríamos llamarlo amnistía. Ya, eso se tiene que hacer con apoyo del Congreso. Entonces sí tiene que ver el Congreso en este asunto, ¿cachai? Sí, un indulto. Indulto fue lo que hicieron. Voluntad política, parte de lo mismo. Entonces no hay en este país. Pero por eso te digo, entonces no tiene que ver solo con el Ejecutivo, porque necesitamos al Legislativo también que haga ese tipo de cosas que garanticen a los militares que pueden actuar. Ah, sí, no, yo me refiero a quienes decretan el estado de sitio, que es el presidente, y los que la ratifican obviamente es la Cámara, pero a lo que voy, y mi idea era graficar que de dónde tiene que partir, para decir lo que ustedes estaban diciendo y reafirmarlo. No hay voluntad y no va a salir nunca eso. Porque hay algunos parlamentarios que propusieron eso, amnistiar a los carabineros y al ejército para poder actuar. Claro, es que esa es la idea, es como crear un ánimo, pero considero que están reaccionando muy tarde. Claudio, deja hacerte una pregunta, porfa. ¿No creéis que esos parlamentarios que dijeron esto no es solo para sacar el titular de prensa? Es que puede haber un poco de las dos. O sea, si lo digo yo lo diría en serio. ¿Cachai? Si lo dije un político, obviamente que lo dudo. Pero claro que hay que armar, como yo te decía, como lo hicieron en Perú. En Perú armaron una cuestión súper grande para poder derrotar al Sendero Luminoso. ¿Cachai? No necesariamente actuar como ya mandemos a las Fuerzas Armadas, no, sino que hubo un trabajo de campo, ¿cachai? Capacitaron, no sé si capacitaron, ¿cachai? Le enseñaron a usar armas a la gente de ahí, del pueblo, así es, la gente que trabaja en la tierra, tuvieron que usar armas, tuvieron que enfrentarse, hubieron muertos, ¿cachai? Entonces no es algo así de tomarse a la ligera. Si para poder enfrentar a este grupo armado van a haber bajas, como por ahí dijo algún, no sé, pues el Cártel lo dijo, creo que alguna vez la Matei también dijo que había que ponerse los pantalones y había que asumir que iban a haber muertes, pues, ¿cachai? Pero nadie quiere hacerlo, pues, por ambos lados, pues. Es que nadie se quiere quemar, ese es el problema. ¿Quién está dispuesto realmente a quemarse? Por ejemplo, yo soy un político de años, ¿cachai? Que de la Concertación, por inventar algo. Tomo la presidencia. ¿Tú crees que voy a querer quemarme tomando decisiones donde pueden haber muertes por ambos lados? O sea, Danilo, si eres un viejo culiado de la Concertación, weón, que está en el final de su vida, igual te voy a quemar, pues, weón, si total te vaya a morir pronto. También eso es cierto. Pero es que por eso tiene que existir un acuerdo, porque si vaya a tener después los comunistas de mierda diciéndote, ay, los derechos humanos, que ha salido un video de
una mentirosa la Vallejo diciendo que te acordás del centro de tortura y que el juez Urrutia lo había confirmado, ¿cachai? Centro de tortura de Baquedano. El centro de tortura y que el mismo juez Urrutia, ¿cachai? Urrutia. Entonces tenéis que, no sé, pues tenéis que hacer callar a esos hueones por un rato. No sé, yo no estoy de acuerdo en eliminar partidos políticos, pero te juro que los declararía ¿cachai? Como que ya le eliminaría el comunismo por un rato y para armar para poder, no sé, pues atacar a estos grupos que están creciendo. Yo creo que si no se para ahora, después va a ser casi imposible, ¿no? Yo creo que tiene que haber un acuerdo firmado con sangre y para que después estos buenos no se aprovechen de eso y vivan del Estado después como han vivido todos estos años, todos desgraciados. Yo creo que tiene que haber un trabajo en conjunto. Y de hecho, por lo mismo, yo creo que están pidiendo que exista una justicia militar, porque los jueces zurdos se han encargado de pescar a los carabineros y culparlos de estupideces, pues, ¿cachai? Yo insisto. O sea, dale, no, disculpa, Claudia. No, o sea, yo creo que para este tipo de trabajo tiene que existir algún acuerdo de este tipo. No para todo, pero en cosas que para atacar a grupos terroristas yo creo que debiesen hacer algunas salvedades, no para tonteras, ¿cachai? No para que, no sé, pues, un bueno está robando, en caso de terremotos cuando se le van a saquear, no, pues un militar no puede agarrarlo a pescar una metralleta, la que se yo, matarlo, así, acribillarlo, no. Pero en contexto de terrorismo yo creo que se deben hacer harto acuerdo y ver si la justicia militar puede actuar y obviamente que en otros casos la justicia normal. Pues yo creo que para lo que estamos pasando nosotros tiene que haber demasiados acuerdos para que se acabe esto y para que se ataque de raíz lo que está pasando. Si no, olvídate, a cuántos carabineros más van a matar y a cuántos civiles también. Eso. Yo considero que justamente para evitar esas muertes no puede haber acuerdo. Y no vas a lograr acuerdo. Porque el acuerdo es prácticamente imposible. De hecho, la misma con este Congreso ni cagando. De hecho, la misma democracia se funda, bueno, en no acuerdo. Se funda en imponer la mayoría sobre la minoría. Porque esos son los peligros de la democracia. Pues la democracia no tiene todo bueno. Por eso te digo, pero es la única manera que se ve distinta. Porque en Polonia sufrieron el comunismo y lo proscribieron. Y créeme que si en Cuba y en Venezuela dejan de tener comunismo y otros países más, créeme que también los proscribirían, porque han sufrido, weón, de una manera brutal. Sí. Bueno, ahí es un tema bastante complejo y lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero sí, efectivamente, el tener acuerdos conlleva de que debe haber una mayoría que sea significativa sobre una minoría y te pueda indicar de que sí, nosotros aceptamos A sobre B o viceversa, B sobre A. Pero más que eso o aparte de eso, no vas a tener la otra opción y en estos casos de violencia, yo considero que no hay otra opción más que reaccionar solamente y hacer lo que se debe y eso es donde fallamos, porque no hay las pelotas suficientes como para hacer lo que se debería hacer. Y lo que ustedes decían, tienen que haber muertes. Como muchos han dicho, y efectivamente es así. ¿Por qué se dice? Porque estos grupos paramilitares, el mismo Yaistul, posando con fotos, con un M16. Un M16, o sea, más que de guerra. Aquí no sé si en el mensaje que tú estás diciendo, Oso, más que tienen que haber muertes, van a haber muertes. Porque no creo que haya una voluntad de que se quiera matar gente. Yo creo que ahí... Por eso te digo, y yo por eso antes te mencioné quienes conforman las fuerzas. Porque claro, como ustedes decían y como complementaban con Jorge, obviamente no van a ir soldados conscriptos, por ejemplo, a la zona, van a acabar con ellos, pero sí los van a poner controlando las carreteras tal como lo han hecho hasta ahora y están en la misma zona de conflicto. Entonces, cuando por ejemplo pones un equipo especializado para que vaya a acabar con ellos, que podrían hacerlo, que solamente se necesita voluntad política, y no se demorarían mucho en hacerlo. Estas fuerzas paramilitares, lo único que tú vas a hacer, y ahí es donde se fundamenta, muchos indican que se fundamenta el estado de excepción, porque el estado de sitio está circunscrito en la Constitución,
Va en los artículos del 39 al 45, por si alguien quiere verlo. Y el estado de sitio en este caso se funda en dos grandes conceptos: lo que es guerra interna, que podríamos indicar con una fuerza paramilitar que ocurre, o si no, grave conmoción interior. Y en este caso eso es lo que no quieren aceptar, y por eso se declara inconstitucional un estado de sitio. Eso es más o menos como la génesis política de mierda que nos tiene, que mientras ellos se decían, nos mantienen con muerte, weón, de gente inocente. Y vamos a seguir esperando a que este gobierno intente, no es que no lo van a hacer. No lo va a hacer, po. No lo va a hacer, Pero y imagínate, tampoco. Pero si imagínate, hay actores del Partido Comunista en distintos puntos clave, ¿cachai? Como por ejemplo Juan Andrés Lagos, que ayer lo había participado sin filtro y es asesor del Ministerio de Defensa, ¿cachai? Ahí hubo una interpelación súper. Asesor de quién, anda a saber tú, weón. Con la FARC, weón. Ponte tú, ayer Gabriel Alemparte le hizo una interpelación súper buena, o sea, le dijeron así, siendo bien a la rápida, que el Ministerio de Defensa dijo que Juan Andrés Lagos solamente trabajaba en X cosas que no estaban relacionadas a la seguridad del Estado. Después una entidad le pide los informes, ¿cachai? Creo que la tercera, por medio de transparencia, y después dicen a los 2 o 3 meses después, no, es que no se pueden entregar los informes de Juan Andrés Lagos porque están relacionados a seguridad del Estado. Sí, son como los títulos del Aloncón. Oye, claro, pero claro, dado que lamentablemente terminamos el espacio, puta que lata, como sea el tiempo, y como es de costumbre, quiero darle igual ahí las palabras finales. Parto por ti, Clau. Las palabras finales de este episodio, lo que tú quieras agregar y todo, el micrófono es tuyo. Solamente el tema de la gente que está acá sufriendo, el tema de la lluvia, el tema de las casas que han entregado no tienen conexión a nada, ¿cachai? O se han llovido, o no tienen conexión ni de agua, ni de electricidad, ni menos de a alguna fosa o al alcantarillado. Bueno, qué patético este gobierno. De verdad, yo no sé quién fue capaz de hacer una raya al lado donde decía Boric, lo juro. Yo hace poco nomás recordaba que en el primer gobierno de Piñera creo que construyeron unas 40.000 casas en 2 meses. Y estos hueones, ¿qué han hecho? Ni siquiera existe plata. No le han pagado ni siquiera a los camioneros, ni a los camiones, ni a las máquinas que fueron a trabajar cuando sacaron los escombros. No le han pagado ni siquiera a ellos. Así que imagínate el robo monumental que existe ahora respecto a esas platas que se juntaron o que le enviaron los países. Según ellos están haciendo todo el tema legal o papeleo, cosas así respecto a las platas. No sé, te juro, de verdad que esta hueá es patética. Eso, recordar eso, que cada vez puede ser peor. Hasta la próxima semana, chicos. Gracias, Clau, por tus palabras. Y efectivamente, esa gente está sufriendo. Lo mismo que le entregaron, bueno, esas viviendas de mierda, bueno, en las cuales no tenían ni baño. Así es este gobierno. Y Jorge, tus palabras finales, por favor. Para empezar, quiero responder a algo que preguntó Danilo, que si íbamos a seguir esperando. Sí, pues, vamos a seguir esperando siempre y cuando la sociedad no los castigue con el voto, porque ahí es donde la sociedad civil se pronuncia respecto a estas cosas. El problema es que la sociedad civil no se hace responsable de lo que pasa, y cuando llegue la hora de volver a votar no se van a acordar de que se opusieron a la ley Nadine Ratamal, no se van a acordar de ni una weá, de las cagadas que se mandaron, ni el obstruccionismo que hicieron en el Congreso. De eso la gente no se acuerda. Por eso es importante votar informado, ¿cachai? Y votar responsablemente. Una cosa más que quiero agregar, y que lo menciono en todos los programas: el 2017 desaparecieron 260 niños. El 2018, según un informe al Congreso, desaparecieron 1.465 niños, que son como 4 niños al día. Y según la tercera, este año que pasó, durante el 2023, se presentaron denuncias donde el 40,4%
0,9% del total de las denuncias eran niños. Y terminamos el año 2023 con 350 menores de edad que no han sido encontrados. Bueno, tenemos la cagada en el país, no tenemos políticos con pantalones. Y la verdad es que el ejecutivo, el legislativo, el judicial y todo el aparato estatal va a seguir ignorando esta situación que ocurre en la niñez, porque los niños no votan, los niños no salen a protestar. Entonces, ¿qué importan los niños? Bueno, por suerte hay gente que le importa, ojalá cada vez haya más y lo demuestren a la hora de votar. Buenas noches. Gracias, Pejito, por traernos esa triste realidad. Don Danilo Cruces, sus palabras finales, por favor. Le agradezco siempre la instancia de poder estar conversando con ustedes. Y obviamente incluido, claro, voy a hacer la salvedad de eso. Ya por la interpelación que me hicieron delante. Yo creo que el voto obligatorio puede marcar en algo la diferencia. La lamentable muerte de los carabineros también, pero no ahora. Va a ser una diferencia a largo plazo, igualmente que el lamentable fallecimiento de este conscripto. Yo creo que también va a significar un punto de inflexión, no en una reestructuración militar, sino en cómo va a ir viéndose la imagen de los militares hacia la ciudadanía. Así que tengo esperanza, tengo fe de que las cosas van a cambiar, cambiar a la mejor. Así que, pero hay que darle curso, hay que darle tiempo al tiempo, como dicen. Así que muchas gracias y yo creo que nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. No, gracias a ti por asistir, y yo quiero hacerme parte también con dos cosas bastante importantes. Lo que tiene que ver con que al día de emisión de este programa, que debiera salir un día 8 de mayo, quedan 672 días para que nos abandone esta administración de mierda que tenemos. Y aprovechando eso, el mismo Marítimo Líder decía que la salud mental iba a ser un tema de su gobierno y una preocupación, porque tiene claros problemas y conflictos mentales. Y en este caso, debo indicar que hay un plan de acción en salud mental del gobierno que va desde el 2019 al 2025. Y el 2019, ¿quién nos gobernaba? En este caso, el fallecido presidente Sebastián Piñera. Y tal como lo hacían con algunas líneas de tren y otras cosas que se aprovecha este gobierno, que son campañas de gobiernos anteriores, pero que las tiran con bombo y platillo, debemos indicar que desde el Observatorio de Salud Mental de Chile, las personas califican en una escala del 1 al 7 con nota 3 las líneas de ayuda del Estado y los programas de salud mental pública, porque no hay urgencia para salud mental. No hay urgencia para personas que tengan ideación suicida u otras cosas, como ocurre, por ejemplo, en nuestra zona centro o en las zonas sur y extremas de Chile, en las cuales las ideaciones suicidas llegan a un 39%, y en el caso del centro llegan a un 36%, es decir, tienen un 37% de promedio ideación suicida en nuestro país, un tercio de la población, un poco más. Es complicado. Es muy complicado, sabiendo que, como les decía, no hay atención de urgencia en la salud mental en nuestro país. Y es asqueroso ver cómo las personas, mientras son jóvenes o son niños, o tal vez tercera edad, no importan, porque no son productivos. Lo que importa acá es quiénes dan el voto, es cuántos votos hay, la calculadora, la puta calculadora. Y mientras tanto, muere y muere gente inocente. Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.